¿Qué sucede? Las fuerzas oclusales no van a estar llevadas a la cima del rebote, sino van a estar llevadas hacia afuera, sea hacia afuera o sea hacia adentro, ¿no? Y eso ocasiona estas fuerzas laterales. Entonces, la fuerza debe ser dirigida de esta manera, hacia la cima del rebote. Bien, vamos a comenzar ahora entonces con el articulado dentario con dientes no anatómicos. Los pacientes con dentaduras complejas deberán evitar cortar los dientes anteriores. Punto 1. No le ofrezcan al paciente que puede mordernos una manzana, ¿no? Los dientes no se han hecho para cortar. Y pongo una manzana como ejemplo porque es un elemento fibroso. ¿Qué sucede si tenemos contacto anterior y no hay contacto posterior? Se crean alambres. Por ende, no vamos a tener soporte posterior y por ende vamos a tener que la prótesis se sale de su sitio. Los dientes anteriores son colocados con una guía incisal de 0 grados que no afecta la estética. Este es un problema del esquema monoplano, porque lamentablemente al no haber overbite, siempre va a haber un pequeño problema con la estética, así no lo querramos. Y muchos pacientes no les gusta eso. Ya lo hemos mencionado al inicio. En los articuladores, sean arcón o no arcón, hay que colocar la guía en 0 prácticamente. Cuando coloquemos, estos casos hay que colocarlos en 0. Mencioné hace un rato la superficie activa, ¿no? Vemos acá que este enfrentamiento no se da pues, en la superficie regular del reborde, se da en cierto sector nada más. ¿Cuál es ese sector? Segundo premolar, primera molar y eventualmente el primer premolar. ¿A la segunda molar? La segunda molar muchas veces sale de la cima del rebote por márgenes cerrados. Entonces, esta parte es la más importante para mantener la relación céntrica. Repito, segundo premolar, primera molar y eventualmente el primer premolar. Esta es el área que nos mantiene la relación. Si nosotros analizamos el desperfecto que hay entre el maxilar superior con el maxilar inferior, esta zona que acabo de mencionar es exactamente la zona de entrecruzamiento de los dos maxilares. Por favor, vean estas dos imágenes. El rojo representa el maxilar superior, reabsorción de tipo centrípeta. El azul representa el maxilar inferior, reabsorción centrífuga. Entonces, uno va a ser más grande que el otro, así no querramos. Pero igual se van a entrecruzar. Y como se entrecruzan, ¿a qué altura se entrecruzan? En donde ya acabo de mencionar. Segunda premolar, primera molar y eventualmente el primer premolar. En la zona de entrecruz. Por eso decimos que es la zona de estabilidad. Las áreas de soporte del maxilar inferior son las únicas zonas de toda la superficie oclusal que van a ocurrir en posición céntrica, pues es en este lugar en donde los maxilares se entrecruzan un plano vertical y por lo tanto una fuerza aplicada a la superficie oclusal puede ser perpendicular a ambas áreas de soporte óseo de ambos simultáneamente. O sea, no es en todas las superficies. La segunda molar prácticamente casi no interviene y el primer molar decimos eventualmente. Entonces, veamos cuál es la zona más importante. Bien, es indispensable que la dirección vertical obtenida clínicamente permita el paralelismo de ambas zonas de trabajo. Esta de acá es obtenido con una buena dirección vertical oclusal. ¿Y sale de dónde? De la dirección vertical ocular. ¿Qué sucede si yo no obtengo una buena dirección? Voy a tener que este plano va a cambiar su relación con respecto, estoy hablando de la parte funcional, o sea, de esas tres piecitas que acabo de mencionar, va a cambiar su posición con respecto al plano antagonista. Y lo que va a suceder es que puede pasar esto. Que vamos a tener una relación inadecuada y por ende, al no tener tomado una buena relación de dimensión vertical oclusal, la prótesis se va hacia adelante. Vean toda la importancia de las piezas. El plano de oclusión se orienta paralelo y distante a la serie de trabajo con referencia a la línea auricular también. Por
pilares para poder mantener el equilibrio, así como lo hacemos en el plano sagital, en el plano frontal. Acuérdense el fenómeno de Luce, que se da en dientes. Correcto, el fenómeno de Luce es la desoclusión del lado de no trabajo. Choca un lado y el otro lado queda abierto, forma un ángulo. Entonces, en el plano frontal hay que tomar en cuenta que este paralelismo también debe de existir, ¿no? Los dientes deben colocarse sobre el reborde residual alveolar, nunca por fuera, salvo que así no existan razones estéticas o de reabsorción ósea. Esta es la realidad. Maxilar superior pequeño, maxilar inferior grande. Por ende, no podemos dar un ángulo de 90 grados. Lo ideal es 80 grados. Los que vieron la reglita de Trual mencionado, en una esquina tiene una angulación de 80 grados marcada. Esa reglita nos permite establecer la relación más adecuada. Si estoy con una angulación menor, ya no voy a poder hacer una intercuspiración entre piezas dentarias normal. Voy a tener que cambiar el sistema. Podría ser una oclusión invertida, o sea, una mordida cruzada, que se puede hacer también en algunos casos. El aspecto fundamental consiste en la centralización superior de la oclusión. Esto se logra evitando el contacto cruzal en oclusión céntrica de los dientes anteriores y de la segunda molar superior. La segunda molar superior necesariamente tenemos que hacerle una inclinación. En el esquema monoplano hacerle una pequeña inclinación. En pocas palabras, no entra en contacto oclusal excéntrica, pero sí en protrusiva con las lateralidades. Esta pequeña inclinación. Aquí tiene usted la inclinación de la segunda molar. Como regla general, no debe haber overbite, o sea, deslizamiento vertical. Solamente horizontal, el overbite. Este es un caso, por ejemplo, en el cual se ha hecho oclusión balanceada, para que ustedes vean, con un esquema de tipo de mordida invertida. Vean, no se está dando un sistema de oclusión, pero es importante entender que los dientes, así sea con este esquema o con el esquema normal, deben de tener una oclusión de doble contacto, derecho e izquierdo. Aquí lo tienen, derecho e izquierdo. Con la diferencia de que las cúspides que vendrían a ser de soporte, en este caso superiores, no están en contacto. Solamente están en contacto las cúspides guías. ¿Por qué? Porque las cúspides guías superiores se han invertido y son las que chocan. Y lo mismo sucede con las inferiores. Vean, ¿cuáles son las que contactan? No son las vestibulares, son las linguales, que son las guías. ¿Se dan cuenta? Pero se mantiene el esquema de oclusión balanceado. O sea, contacto bilateral simultáneo. El articulado balanceado es el que permite pasar de la oclusión céntrica a una excéntrica o de excéntrica a otra excéntrica sin que en un momento pierda su balanceo, por lo que es lo mismo, exista siempre como mínimo 3 puntos de contacto. 3 puntos de contacto significa 2 en trabajo, 1 en no trabajo. En este caso balance. Mínimo. Lo ideal es que haya más. Si tengo 4 piezas, una de 4 al otro lado, tendría que haber 8 contactos. Eso sería lo ideal. Pero lo mínimo que se puede aceptar para que haya estabilidad balanceada son 3 contactos. Es lo mínimo. Menos de eso no se debe. Bien. Vamos a la parte final para estar ya en el final. Factores que determinan la selección de los dientes posteriores no anatómicos. Vean ustedes la cantidad de factores por los cuales nosotros podemos decidir que haya monoplanos. Hábitos como el bruxismo, en oclusión excéntrica y habitual, disturbios neuromusculares, dentaduras con dientes antagónicos naturales severamente desgastadas, muy poco espacio cruzal, en dentaduras inmediatas, clase 2, división 1 de ángulo, desde el punto de vista cefalométrico, porque si no hay dientes, ¿cómo la identificamos? Rebordes residuales muy flácidos y reabsorbidos, gran discrepancia en tamaño de las relaciones de los dos arcos, pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente de cualquier cosa, como condidectomía, reposición mandibular, mandibulotomía parcial, modificación de dentaduras antiguas, cuando
existan problemas de ATM, dentaduras únicas, mordidas cruzadas, cuando es difícil encontrar el registro de lesión céntrica. Vean, 15 aspectos en los cuales nosotros podemos utilizar los dientes como planos. Ventajas: facilidad de técnica, de su empleo para la relación de clase 2 y 3, permite el cierre mandibular en una mayor superficie de contacto, reduce la presión horizontal, menos tiempo de trabajo de laboratorio, ahorra horas de trabajo para el odontólogo, elimina la posibilidad de contactos oclusales distractores cuando no hay comida, por supuesto, en la boca, provee de una libertad de contacto dental en la función anterior y lateral con respecto a la relación céntrica. Todas estas son ventajas, pero las desventajas son menores. Su forma anatómica es inferior en estética de poliplanos, no existe overbite, solo overbite, y algunos pacientes se quejan de incapacidad para penetrar eficazmente los alimentos porque la mordida es aplastante. ¿Se dan cuenta? Y tenemos que hacer mordidas ensayantes. El paciente llega. Bien, ¿cómo se coloca? Bien fácil. Ya ustedes terminaron de colocar los dientes anteriores, superiores e inferiores. Una vez que colocamos eso, tenemos acá nuestro rodete acorde con lo que se ha dicho. Lo que tendríamos que hacer es trasladar las líneas que nos interesan. En este caso, la línea C, ¿no?, para el superior y la línea B para el inferior. Pruebas en boca, ya hemos hecho las pruebas anteriores, y vemos ahí cómo tenemos una línea que se va a poder trasladar sobre el rodete. Me va a servir de guía para colocar los dientes, y lo único que hago es, dependiendo del tamaño mesodistal que tenga de los dientes, o son planos, simplemente lo que hago es ponerlos desde el primer premolar hasta la segunda molar de forma consecutiva, apoyándolos sobre la platina de diente. ¿Fácil o no? Es lo más fácil. Por eso nos facilita mucho el trabajo. Esta parte va a ser muy sencilla para ustedes, de colocar los dientes planos. En el inferior igual, la línea B, y hacemos la misma figura, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer simplemente es inclinar la cúspide visto-bucal de la segunda molar superior para evitar este problema al momento del desplazamiento. Vean ustedes dónde se ubica más o menos la segunda molar. Casi sale. Por eso es que no tiene tanta importancia como esta torpeza. Segundo premolar y primera molar. Vean acá que lo que sucede es que se protruye. Está llegando a vis-a-vis, está chocando la cúspide distal. Tenemos que inclinarla ligeramente. Este es el espacio del paralelismo y acá vemos que lo que sucede. Por esa razón, la segunda molar tiene que tener ligera inclinación para evitar este tipo de problemas. Por el espacio. Controlar la oclusión. Vean ustedes, contactos excéntrica bilaterales, o sea, hay contacto a la derecha y contacto a la izquierda, igual que en el antagonista. Y tenemos ahí ya lista para hacer el deseado. Las indicaciones ya las he mencionado, solo lo pueden tener como referencia, son las 15 indicaciones. Bien, ¿cómo vamos con la hoja de terapia? Lo cual facilita la obtención de soluciones balanceadas, o sea, en
dientes poliplanos también debemos de buscar que haya contacto bilateral balanceado. Para eso tenemos factores determinantes, ¿cuáles son? La dirección del plano de relación, que es el plano cruzal, centro del reborde inferior, la trayectoria lateral de las cúspides, la inclinación de las vertientes en protrusión y la inclinación de las vertientes de trabajo. Factores que determinan la utilización de dientes anatómicos, exigencia por parte del paciente, es la principal. Dentaduras o dientes antagónicos íntegros, pero bien conservados. Pacientes jóvenes con rebordes residuales excelentes y clase 2, división 2. ¿Cuántas tenían los dientes monoplanos? 15. Acá solamente son 4. ¿Se dan cuenta? O sea, a muy pocos pacientes realmente nosotros podemos hacerle dientes monoplanos. Y eso es lo que exige el paciente. Entonces hay muchas veces que nosotros tenemos que decir al paciente que hay situaciones en las cuales no se puede hacer lo que la naturaleza da. No somos Dios. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se enfilan los dientes moleculares? El sistema de cesárea es importantísimo para entender que en planos inclinados se da el cesariamiento de sentido vertical, no horizontal como en el caso de los moleculares.